El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 oh. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 soy vencedor. Oh, 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 Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria.
Bendiciones, hermanos y hermanas de Iglesia Cristiana Discipular. Les saluda el hermano Giancarlo Manueles. Me siento bendecido de poder compartir la palabra de Dios el día de hoy y que podamos ser enseñados, exhortados y orientados a través del consejo que tanto necesitamos. Meditaremos el día de hoy en el siguiente tema: la maldad del pecado. La maldad del pecado. Primeramente, trataremos de obtener un entendimiento claro de la maldad del pecado. Si supiéramos lo que es el pecado y lo que ha hecho, pensaríamos que es necesario una exhortación urgente. Frecuentemente no percibimos en su verdadera esencia al pecado. Los ojos están por naturaleza cegados en cuanto a culpa y peligro, y por esta razón a veces no podemos entender por qué es tan necesario este conocimiento, que no permitamos que el diablo triunfe al persuadirnos de que el pecado es un tema de asunto menor. A continuación veremos algunos versos de la Escritura que nos informan acerca de este tema. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hermanos, todos nosotros nacimos en pecado. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nadie nace justo como hombre o como mujer. Nadie tiene las inclinaciones perfectas hacia el bien y lo correcto. Al contrario, tenemos una inclinación hacia lo malo y hacia lo pecaminoso. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. ¿Qué tan puro es nuestro corazón? ¿O qué tan puro es el corazón de la humanidad? Bueno, casi nada de puro, puesto que los pensamientos, las intenciones, las inclinaciones del corazón humano es el mal y el mal. Isaías capítulo 64 versículo 6 dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La maldad del corazón nos dirige hacia la oscuridad, nos lleva como el viento. Somos como trapos de inmundicia llenos de suciedad y de pecado. Salmo 143 versículo 2 dice: Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano delante de Dios puede verse justo y santo por sí mismo. Ninguno entrará al reino de Dios por causa de lo que él merece o lo que él pueda comprar. Nadie puede justificarse, nadie puede salvarse por sí mismo, a menos que obtenga la intervención de Dios por medio de la obra de Jesucristo, el ejercicio de la fe verdadera y el arrepentimiento genuino. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado tiene consecuencias, y la consecuencia es la muerte física y también la muerte espiritual y la separación del hombre con Dios. A continuación veremos algunos aspectos que nos llevarán a pensar y a reflexionar acerca del pecado.
Número 1. El daño del pecado. El pecado continuamente corrompe nuestros pensamientos, palabras y acciones. Hace que todos seamos culpables y abominables en la presencia de un Dios santo. Nos deja completamente desprovistos de la esperanza de la salvación cuando intentamos confiar en nosotros mismos. Su fruto en este mundo es vergüenza y su paga en el mundo venidero es la muerte. El costo del pecado. Pensemos también lo que ha costado el hacer expiación por el pecado y el proveer el perdón a los pecadores. El mismo Hijo de Dios tuvo que venir al mundo y tomar sobre sí nuestra naturaleza para pagar el precio de nuestra redención y librarnos de la maldad de una ley que se había quebrantado. El que era en el principio con el Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, tuvo que sufrir por el pecado, el justo por los injustos, tuvo que morir la muerte de un malhechor, antes de que el camino al cielo pudiera ser abierto para cualquier alma. Mira cómo el Señor Jesucristo es despreciado y desechado entre los hombres, azotado, escarnecido e insultado. Observa cómo la sangre en la cruz del Calvario recorre su cuerpo. Escuchemos el grito de agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El costo del pecado es alto, que hizo que Jesucristo, por su amor y por su gracia, viniera a pagar ese costo para que nosotros tuviéramos acceso a Él, acceso al reino, acceso a la presencia de Dios. El desastre del pecado. Pensemos también sobre lo que el pecado ya ha hecho en la tierra. Pensemos un poco que Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén por el pecado. También Dios trajo al mundo un diluvio para enjuiciar a los pecadores en la antigüedad. Hizo también bajar fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Hundió a Faraón y a sus huestes en el mar Rojo. Destruyó a las 7 naciones malvadas de Canaán. Dispersó a las 12 tribus de Israel sobre la superficie de la tierra. El pecado fue lo único que hizo todo esto. El sufrimiento que deja el pecado. Pensemos también sobre toda la miseria y la tristeza que el pecado ha causado y que está provocando en este mismo día. El dolor, la enfermedad, la muerte, la contienda, las peleas, las divisiones, la envidia, el celo, la malicia, el engaño, el fraude, la violencia, la opresión, el robo, el egoísmo, la malignidad, la ingratitud. Todas estas cosas son frutos del pecado. El pecado es el padre de todo esto. De esta manera, el pecado ha marcado y dañado el resto de la creación de Dios. Hermanos, hemos reflexionado acerca del daño del pecado, acerca del costo del pecado, el desastre del pecado, el sufrimiento que deja el pecado. Ahora reflexionemos. Seguramente, si tan solo pensáramos en estas cosas, romperíamos con el pecado para siempre. ¿Jugaremos con el veneno? ¿Abrazaremos lo que Dios aborrece? ¿Tomaremos el infierno en broma? ¿Tomaremos fuego en las manos? ¿Consentiremos al peor enemigo en nuestro corazón? ¿Seguiremos viviendo como que si
nada importara, como que si no importara si el pecado ejerciera su dominio sobre ti o que nosotros ejerciéramos dominio sobre el pecado. ¿Sabes cuánta furia provoca a Dios el pecado? Que Dios nos haga despertar, que podamos obtener un sentido de la pecaminosidad del pecado, de su peligro y de que nos alejemos. No tomemos este tema a la ligera, ni pensemos que es un tema secundario o terciario. Este tema es importante. Luchamos con el pecado día a día y somos llamados a la santidad, lo que podemos definir como alejamiento del pecado. Pero no nos alejamos mientras no sepamos lo terrible que es el pecado, lo despreciable que es el pecado, lo sucio y lo oscuro que es el pecado. A Dios no le agrada el pecado, lo desprecia, lo aborrece, lo odia. Por tanto, nosotros también debemos de hacer esto y de reconocer que debemos de alejarnos día con día de Él. Y recordemos las palabras de Salomón, que dice en Proverbios 14:9, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Que no seamos parte de aquel grupo de creyentes que piensan que el pecado es consentible, que piensan que el pecado lo podemos acariciar, que piensan y se mofan que son más fuertes que el pecado y juegan con él. No nos mofemos del pecado, tengamos miedo de él y alejémonos de él, porque pocas veces tenemos conciencia de cuán grave es un pecado pequeño, y eso puede ser destructible para nuestra vida. Eso puede endurecer el corazón, eso puede hacer que tomemos otras decisiones. Por tanto, todo pecado debemos de tenerle terror. Primero, a deshonrar a Dios, y segundo, a que pueda afectar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él y nuestra relación con los demás hermanos. No tomemos el pecado a la ligera, no seamos necios. Oremos y pidamos a Dios que nos instruya sobre la verdadera maldad del pecado y nos pueda Dios alejar de todo eso. Oremos, hermanos y hermanas. Le agradecemos, Señor, por esta exhortación, por este conocimiento y por este consejo. Abra nuestros ojos para que podamos ver lo malo que es el pecado, que lo podamos aborrecer, que lo podamos rechazar y que no lo incluyamos en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Al contrario, que busquemos la santidad, que busquemos lo verdadero, que busquemos lo correcto, que le busquemos a usted. Ayúdenos, Señor, denos esa sabiduría día con día, denos esas fuerzas día con día, multiplique sus misericordias y su perdón para con nosotros. Ayúdenos que esta palabra se vuelva viva y que la podamos obedecer con toda sinceridad para su gloria y para su honra. Amén y amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Habla hacia mi corazón, tu voz
cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Él me esconderá en su santuario en tiempo de